¿Has sufrido alguna pérdida en tu vida que tú crees que ya no hay esperanza para ti? ¿Has perdido la fe, la alegría, tal vez por algo que te sucedió? Perdiste a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, tu salud, tu trabajo, tus ganancias, tu casa, no sé. ¿Has sufrido pérdida tras pérdida tal vez y crees que ya no hay remedio para tu vida? Te voy a decir una cosa, bienvenido primeramente a este video sobre cómo recuperar lo perdido. Pero antes de recuperar lo perdido, te voy a contar una historia sobre un hombre que lo perdió todo. Después de ser ungido para ser rey de Israel, y cómo estuvo a punto de perderlo, lo perdió todo y estuvo a punto de perderlo para siempre, pero se arrepintió, buscó a Dios con humildad y le pidió consejos sobre qué es lo que tenía que hacer y todo lo recuperó. Porque quiero decirte una cosa, antes de que tú recuperes todo lo que habías perdido, el monto sobre todo lo que habías perdido, porque el Señor te promete hasta 7 veces el valor de todo lo que habías perdido, hasta 7 veces. No esperes siempre que se te devuelva exactamente lo que perdiste. No, espera algo mejor hasta 7 veces para la gloria de Dios, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú veas que Él es un buen Padre, quiere tener una buena relación contigo en Jesucristo a través de su Espíritu Santo, porque tú eres su amado hijo, su amada hija. Así le pasó a David antes de que fuera rey, cuando fue ungido por el profeta Samuel. Él fue preparado para el trono. Y todos sabemos que fue perseguido por el rey Saúl cuando éste, bajo celo, se enteró de que Dios lo tenía preparado para su lugar. Después de que Saúl le desobedeció muchas veces y no puso atención a las órdenes del Señor. Todos sabemos que David huyó por muchos años bajo la persecución de Saúl. Y en una de esas veces, él cansado, frustrado, acobardado, lleno de miedo, él hizo un pacto con el enemigo. Nosotros debemos de reconocer que toda pérdida que sufrimos, toda pérdida que tú has sufrido, ha sido por nuestras decisiones equivocadas. Pero Dios en su infinita misericordia, así como a David le restituyó todo, después de perderlo todo y sus hombres, así Dios te va a restituir. Te voy a platicar un poco sobre lo que le sucedió a él. David tenía el corazón de Dios, pero en esa vez él, cansado de la persecución de Saúl, hizo pacto en el territorio del enemigo del rey filisteo Aquís en Gat. La historia cuenta que él buscó la protección del enemigo para vivir en su tierra y el rey le concedió una ciudad a David. Pero David mintió al enemigo haciéndose pasar por su amigo, y él con sus hombres, con sus 400 hombres, invadía ciudades de los filisteos, siendo Aquís un filisteo, y regresaba a Aquís diciéndole que él andaba haciendo incursiones militares con Israel, peleando en contra de Israel, cuando no era así, cuando él estaba mintiéndole al rey enemigo de Israel que le había dado su protección. Él había tomado decisiones de su voluntad, cosas que Dios no le había ordenado a David, que no le reveló, que no le ordenó, sino que por su cansancio, por su debilidad, él había y estaba haciendo. Entonces un día, en una de estas incursiones militares para invadir, para matar, para robar, David estaba haciendo lo incorrecto. David pecó mucho, contrario a lo que la gente cree. En una de estas ocasiones, en Ziklag, su campamento, cuando ellos estaban alejados, David y sus hombres, vinieron los amalecitas y se llevaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos, a sus hijas, y a todas sus posesiones. Cuando David regresó de hacer maldad en los pueblos filisteos, David y sus hombres se pusieron muy tristes y desesperados, y la historia cuenta que los guerreros de David querían matarlo y dejaron de confiar en él. Entonces David, en ese momento, sumido en su depresión, en su tristeza, se acordó de Dios otra vez y vino ante él y se arrodilló
y con humildad pidió perdón. Y Dios no se había olvidado de él. David se había olvidado de él. David en ese momento oró. Él desprotegió su vida y la de su pueblo que dependía de él al no orar, al alejarse del Señor. Así somos nosotros cuando nos alejamos de Dios y comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Pero Dios no se había olvidado de David y Dios no se ha olvidado de ti, aunque tú y yo nos hemos olvidado de Dios. Entonces, en ese momento David se fortaleció en el Señor, se fortaleció en las cosas, cuenta la historia que Dios había hecho por él, las maravillas. Así tú, fortalécete en las maravillas, en los favores, en las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia. Y cuenta la palabra de Dios que Él se acordó de todas las cosas que Dios le había revelado, que Él había escrito, las canciones, los poemas, y David se fortaleció en todo aquello. Fortalécete tú en todo lo que tú le has dicho a Dios, en todo lo que le has cantado, en todas las alegrías que te ha dado, en medio de las tristezas en el pasado, de las victorias que Él te ha dado. Y entonces después cuenta la historia de la palabra de Dios, que David le preguntó al Señor, ¿qué debo de hacer? Pregúntale así al Señor, ¿qué debo de hacer, Señor, en mi vida, en medio de tu tristeza, en medio de tu pérdida? Ya no le llores a tu pérdida, mejor ve al Señor, arrepiéntete de todo lo que pudiste haber hecho como lo hizo David y dile al Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Ataco a mis enemigos o no los ataco? Y el Señor le dio la estrategia perfecta para recuperar todo lo que había perdido y sus hombres. Y el Señor le dijo, ve tras de ellos y recuperarás todo lo que se te ha robado. Y así lo hizo con sus hombres y así recuperaron todo. Fíjate en este principio, antes de que tú recuperes todo lo que tú has perdido por tus malas decisiones, como yo perdí casas, fortunas, algún ser amado, y nos pusimos muy tristes y pensamos que ya no nos íbamos a levantar. Te quiero decir que sí te vas a levantar en el nombre del Señor. Te vas a levantar en el nombre del Señor y te lo digo y soy testigo de eso como muchos otros. Pero antes de que tú recuperes todo el monto de todo lo que has perdido o tu familia, debes de recobrar tu espiritualidad, debes de recobrar tus sentidos para que tú comiences a caminar otra vez en los propósitos de Dios. Recóbrate espiritualmente en Cristo antes de recuperar todo. Así, ese es el principio del Señor. No trates de recuperarlo todo sin haber recuperado tu amistad con el Señor primero y ponerte a cuentas. Porque el Señor te dice, y te lo digo yo en su nombre, que si el enemigo es sorprendido, el ladrón es sorprendido con lo que se robó, dice el Señor, y te promete que le será obligado devolver hasta 7 veces el monto de lo que te robó. Fíjate nada más, ese es un principio del Señor. Cuando al ladrón se le sorprende, tendrá que pagar hasta 7 veces el monto. El mundo nos enseña que se puede recuperar el dinero, que se puede recuperar la salud, pero Dios va más allá del hombre y del mundo. Dios te puede devolver y te va a devolver si le crees, como a mí me hizo recobrar una niñez perdida. Así te devolverá esa niñez perdida, esa infelicidad que tú pasaste de niño, tal vez ese dolor amargo, esa injusticia que hubo en tu vida, tal vez esa sonrisa que se te borró por algo, por alguna injusticia o por algo que te sucedió. Dios te va a devolver eso y más todavía. Tal vez te engañaron, tal vez te robaron, no sé lo que te pasó, pero Dios te va a devolver hasta 7 veces el monto para la gloria de su nombre. Eso te lo digo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor es un Señor de restauración y la venganza le pertenece a Él. Y dice Él que los que afligen a sus hijos, ellos serán afligidos también. Así que la justicia le corresponde al Señor y no a ti. La venganza es de Él. Así que ya sabes,
el Señor en lugar de lamento te dará alegría. Y en lugar del luto, Él desatará tu luto y te dará alegría en tu vida, para que tú dances y te goces en Él. Acuérdate de eso, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Así que ya sabes, el Señor te dice, yo restituiré los años que te comió la oruga, el pulgón, el saltón y revoltón. Mi gran ejército que envié contra vosotros, el mundo te enseña, nos enseña que ya no se pueden recuperar las cosas, pero el Señor va sobre todo eso y te dice, yo te devolveré los años que te robó el enemigo o que tú perdiste a causa de tus malas decisiones, como David lo perdió todo, pero él, cuando vino al Señor y se arrepintió de sus malos caminos, entonces el Señor y a sus hombres le devolvió todo, todo después de que lo había perdido, y no solo eso, sino que lo llevó al trono de Israel. Así Dios te va a llevar a su trono, donde perteneces. Así que ya no tengas tristeza, ya no tengas esa depresión por lo que perdiste, como yo lo perdí alguna vez todo, que el Señor te devolverá esa sonrisa y el propósito que tiene para tu vida, que es muy grande. Te bendigo en el nombre del Señor y te digo, eso te va a suceder. Hasta 7 veces se te devolverá el monto de lo que has perdido. Haz como David y así sucederá. Hasta pronto.